Salomón, hijo del poderoso rey David, ascendió al trono de Israel muy joven. Lleno de promesas, con una belleza que cautivaba y una inteligencia que sorprendía. A diferencia de su padre, conocido por sus hazañas guerreras, Salomón optó por un camino diferente e imploró a Dios sabiduría para gobernar a su pueblo con justicia y prosperidad. Su petición fue escuchada, y Dios le concedió una sabiduría que superaba a la de cualquier hombre de su tiempo. Salomón, hijo de Betsabé, nació en un contexto marcado por la intriga y el poder. Su concepción fue fruto de un amor prohibido y de una serie de eventos trágicos que conmocionaron al reino. David, inicialmente casado con otra mujer, se enamoró perdidamente de Betsabé, a quien desposó tras la muerte de su esposo, Urías, un valiente soldado al que el rey había enviado a una misión suicida. La infancia de Salomón transcurrió en un ambiente palaciego, rodeado de lujos y comodidades. Sin embargo, su nacimiento fue marcado por una profecía. El profeta Natán anunció a David que Dios había elegido a Salomón como su sucesor y que construiría un templo en su nombre. Esta profecía colgó sobre el joven príncipe una gran expectativa y responsabilidad desde temprana edad. A pesar de su posición privilegiada, Salomón no fue ajeno a las intrigas palaciegas. Su medio hermano mayor, Adonías, ambicionaba el trono y conspiró en varias ocasiones para arrebatárselo. Sin embargo, gracias a la intervención de Betsabé y del profeta Natán, David logró asegurar la sucesión de Salomón. Durante su juventud, Salomón tuvo la oportunidad de aprender de los sabios y de los ancianos de Israel. Se familiarizó con las leyes y las tradiciones de su pueblo, y desarrolló un profundo amor por la sabiduría y la justicia. Estas cualidades lo prepararían para el gran desafío que enfrentaría al convertirse en rey: construir un templo digno de Dios y unificar a las tribus de Israel. Aunque los relatos bíblicos no ofrecen muchos detalles sobre la infancia de Salomón, podemos imaginar que fue una época marcada por una mezcla de privilegios, responsabilidades y desafíos. Su historia nos muestra cómo un joven, elegido por Dios para un gran propósito, fue preparado desde temprana edad para cumplir su destino. Salomón se enfrentó a la monumental tarea de gobernar un reino complejo y diverso. Consciente de la magnitud de su responsabilidad, el joven rey comprendió que necesitaba más que fuerza o riqueza para cumplir con su deber. En lugar de pedir a Dios tesoros o victorias militares, Salomón hizo una petición que revelaría la profundidad de su carácter: pidió sabiduría. Con humildad y sinceridad, Salomón se presentó ante Dios y expresó su deseo de gobernar con justicia y discernimiento. Reconociendo la complejidad de las leyes y los asuntos humanos, el joven rey suplicó a Dios que le concediera un corazón sabio para discernir entre el bien y el mal, para juzgar con rectitud y para guiar a su pueblo por el camino correcto. La petición de Salomón conmovió a Dios, quien, complacido por la humildad y la sabiduría del joven rey, le concedió su deseo. Pero la promesa divina fue más allá. Dios no solo le otorgó sabiduría, sino también riquezas y honores inimaginables. Sin embargo, Dios advirtió a Salomón que estas bendiciones estaban condicionadas a su fidelidad y a su obediencia a sus mandamientos. La petición de Salomón se convirtió en un modelo para todos aquellos que buscan la guía divina. Al priorizar la sabiduría sobre la riqueza y el poder, Salomón demostró que el conocimiento y el discernimiento son los mayores tesoros que un gobernante puede poseer. Su historia nos enseña que la verdadera grandeza no reside en la acumulación de bienes materiales, sino en la capacidad de servir a los demás con justicia y sabiduría. Con la sabiduría otorgada por Dios, Salomón emprendió la construcción del Templo de Jerusalén, un proyecto monumental que se convertiría en el centro espiritual del pueblo de Israel. La construcción se llevó a cabo durante 7 años, movilizando a millas de trabajadores y utilizando los mejores materiales disponibles. El templo fue diseñado siguiendo las indicaciones divinas recibidas por David, el padre de Salomón. Era un edificio majestuoso, adornado con oro, plata y piedras preciosas. Su interior estaba dividido en varias salas, siendo el Santo de los Santos el lugar más sagrado, donde se encontraba el Arca de la Alianza, que contenía las tablas de la ley. La construcción del templo fue un evento de gran importancia religiosa y nacional. La ceremonia de dedicación fue un acontecimiento fastuoso, en el que se ofrecieron sacrificios y se entonaron cánticos de alabanza a Dios. El templo se convirtió en el lugar donde los israelitas se reunían para adorar a Dios,
presentar sus ofrendas y buscar su guía. La construcción del templo sirvió para unir a las tribus de Israel bajo un propósito común, fortaleciendo la identidad nacional. Fue un hito en la historia de Israel. Este majestuoso edificio no solo era un lugar de culto, sino también un símbolo de la grandeza y la sabiduría del rey Salomón. La fama de Salomón como el hombre más sabio de la tierra trascendió las fronteras de Israel. Su sabiduría, su riqueza y la magnificencia de su reino eran conocidas en tierras lejanas. Una de las personas que quedó cautivada por estos relatos fue la reina de Saba, una poderosa monarca de una tierra misteriosa y exótica, ubicada en el sur de la península arábiga. Intrigada por los relatos que había escuchado, la reina de Saba decidió emprender un largo y peligroso viaje hasta Jerusalén para conocer personalmente al sabio rey. Llegó a la ciudad santa acompañado de un séquito numeroso y cargada de ricos presentes, oro, incienso y piedras preciosas. Su intención era poner a prueba la sabiduría de Salomón con enigmas y preguntas difíciles. Al encontrarse con Salomón, la reina de Saba quedó impresionada por su sabiduría y por la belleza de su corte. El rey respondió a todas sus preguntas con tal facilidad y profundidad que la reina quedó asombrada. Salomón le mostró las riquezas de su reino, el esplendor del templo y la sabiduría de sus consejeros. Tras su visita, la reina de Saba reconoció que la fama de Salomón era merecida y que su sabiduría superaba con creces todo lo que había oído. Agradecida por la hospitalidad del rey y admirada por su inteligencia, la reina de Saba regresó a su tierra cargada de regalos y con una nueva perspectiva sobre el mundo. Su visita consolidó la fama de Salomón como el hombre más sabio de la tierra y contribuyó a enriquecer las arcas del reino de Israel. A pesar de su prometedor inicio y de su gran sabiduría, el reinado de Salomón experimentó una caída significativa en sus últimos años. La prosperidad y el poder lo llevaron por un camino de vanidad y desobediencia a Dios. Atraído por la belleza y el lujo, Salomón acumuló un gran número de esposas extranjeras, muchas de las cuales practicaban cultos paganos. Influenciado por ellas, Salomón comenzó a construir altares para dioses extranjeros en los alrededores de Jerusalén, lo que supuso una grave violación de la ley de Dios. Esta reducción de los mandamientos divinos tuvo graves consecuencias. Dios, a través de sus profetas, advirtió a Salomón sobre las peligrosas consecuencias de su idolatría y de su orgullo. Sin embargo, el rey hizo oídos sordos a estas advertencias y persistió en su camino. Como castigo por su desobediencia, Dios permitió que surgieran enemigos en torno a Israel y sembró disensiones en su reino. La caída de Salomón fue un duro golpe para el pueblo de Israel. El rey sabio y poderoso se había convertido en un gobernante débil y dividido, incapaz de mantener la unidad de su pueblo. Su ejemplo sirvió como una dura lección sobre los peligros de la riqueza, el poder y la idolatría. La historia de Salomón nos enseña que incluso los más sabios pueden caer en la tentación si se alejan de Dios. La desviación de Salomón de la ley de Dios tuvo consecuencias devastadoras tanto para él como para el reino de Israel. Al alejarse de los mandamientos divinos y entregarse a la idolatría, el rey sabio sembró las semillas de la división y la decadencia. La construcción de altares paganos y la adoración de dioses falsos provocaron la ira de Dios. El Señor, que había bendecido a Salomón con sabiduría y prosperidad, ahora permitió que quirieran enemigos en torno a Israel. Reinos vecinos, que antes habían temido al poder de Israel, aprovecharon la debilidad del reino para iniciar hostilidades. Las fronteras se vieron amenazadas y el pueblo de Israel se vio envuelto en constantes conflictos. Además de las amenazas externas, la desobediencia de Salomón generó divisiones internas. El reino, que había sido unido bajo el liderazgo de David y Salomón, comenzó a fragmentarse. Las tribus del norte y del sur, cada vez más descontentos con el gobierno de Salomón y con la influencia de las religiones paganas, comenzaron a conspirar en secreto. La idolatría también tuvo un profundo impacto en la espiritualidad del pueblo de Israel. La adoración de dioses falsos corrompió la fe de muchos israelitas y los alejó de los principios morales y religiosos que habían caracterizado a su pueblo. El templo de Jerusalén, que había sido construido como un lugar de adoración pura, se vio contaminado por prácticas paganas. La historia de Salomón nos enseña que la desobediencia a Dios tiene consecuencias graves y duraderas.
La sabiduría, la riqueza y el poder no son suficientes para proteger a un pueblo o a un individuo de las consecuencias de sus pecados. La caída de Salomón es un recordatorio de que la verdadera felicidad y prosperidad solo se pueden encontrar en la obediencia a los mandamientos divinos. El legado de Salomón es un tema fascinante y complejo, marcado por contrastes y paradojas. Por un lado, es recordado como el hombre más sabio que jamás haya existido, un rey justo y próspero que construyó un templo magnífico en Jerusalén. Sin embargo, su reinado también estuvo marcado por la decadencia, la idolatría y la división del reino de Israel. Salomón es sinónimo de sabiduría. Sus juicios justos y sus proverbios llenos de perspicacia siguen siendo estudiados y admirados hasta nuestros días. La construcción del Templo de Jerusalén, un monumento a la fe y a la grandeza de Israel, es otro de sus grandes logros. Su reinado fue una época de paz y prosperidad, y su riqueza y poder se extendieron por todo el mundo antiguo. No obstante, la búsqueda incesante de riqueza y poder llevó a Salomón por un camino de vanidad y desobediencia. La acumulación de riquezas y el deseo de complacer a sus múltiples esposas lo llevaron a construir altares paganos y a abandonar la fe de sus antepasados. Esta desviación de la ley de Dios tuvo consecuencias devastadoras para el reino de Israel, sembrando las semillas de la división y la decadencia. En última instancia, el legado de Salomón es un recordatorio de la fragilidad del poder humano y de la importancia de la humildad y la obediencia a Dios. Su historia nos enseña que incluso los más sabios y poderosos pueden caer en la tentación si se alejan de los principios morales y religiosos. A pesar de sus errores, Salomón sigue siendo una figura importante en la historia bíblica, y su legado continúa inspirando y desafiando a las generaciones futuras. La vida de Salomón es un relato fascinante que combina la sabiduría, la riqueza y la tragedia. Su reinado fue un periodo de gran esplendor para Israel, marcado por la construcción del templo y por la expansión del reino. Sin embargo, su búsqueda incesante de riqueza y poder lo llevó a desviarse del camino de Dios, lo que desencadenó una serie de eventos que marcarían el futuro de su pueblo. La influencia de Salomón en Israel tras su reinado fue profunda y compleja. Por un lado, su legado como el hombre más sabio de la tierra perduró a lo largo de los siglos. Sus proverbios y juicios justos siguen siendo estudiados y admirados hasta nuestros días. La construcción del Templo de Jerusalén consolidó a esta ciudad como el centro espiritual del pueblo judío y dejó una huella imborrable en la historia de Israel. Sin embargo, la división del reino tras la muerte de Salomón fue una consecuencia directa de sus errores. La idolatría y la opresión económica generaron un profundo descontento entre las tribus del norte, que finalmente se separaron para formar el reino de Israel. Esta división marcó el inicio de un periodo de inestabilidad y conflicto que persistiría durante siglos. En conclusión, Salomón fue un rey que dejó una huella indeleble en la historia de Israel. Su sabiduría, su riqueza y su poder lo convirtieron en una figura legendaria. Sin embargo, su búsqueda de lugares terrenales y su desobediencia a Dios tuvieron consecuencias devastadoras para su pueblo. El legado de Salomón es un recordatorio de que incluso los más sabios pueden caer en la tentación y de que la verdadera grandeza se encuentra en la humildad y la obediencia a Dios. Espero que fuera de tu agrado esta gran historia. No olvides suscribirte y darle a la campanita para activar las notificaciones. Dios te siga bendiciendo con sabiduría y prosperidad en tu vida. Nos vemos pronto.